¿Te preguntas cómo un ermitaño del desierto derrotó a legiones de demonios? Descubre la increíble vida de San Antonio Abad, el santo que siempre venció al mal. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Así que, ¿quieres saber cómo era la vida de San Antonio Abad? Imagínate Egipto en el siglo III, un mundo muy diferente al nuestro. Él, un joven rico, vio la vanidad de las riquezas y decidió dejarlo todo. Abandonó su cómoda vida para buscar la soledad del desierto, siguiendo el camino de la oración y la penitencia. Esa decisión marcaría el inicio de una vida de extrema austeridad, un ejemplo para muchos. Su vida ascética en el desierto era dura, sin lujos ni comodidades. Se enfrentó a la soledad, el hambre, el calor abrasador y el frío de la noche. Pero su fe era inquebrantable. Recuerda que en esa época, la idea del ascetismo era una forma de acercarse a Dios, de purificar el alma a través de la renuncia a los placeres terrenales. Para Antonio, era una lucha constante contra la tentación. La vida de San Antonio no fue fácil. Él luchó contra las tentaciones del demonio, que se le aparecía en diversas formas, intentando quebrantar su espíritu. Pero Antonio, con su fe y su fuerza interior, siempre salía victorioso. Su historia se convirtió en una leyenda, inspirando a generaciones de ermitaños y monjes a seguir su ejemplo de vida dedicada a la oración y la lucha espiritual. Así que, dejaste todo atrás, ¿verdad? Te imaginas solo en el desierto, el silencio abrumador, solo tú y el sol implacable. Pero la soledad no es la única prueba. Pronto, el demonio te visita, no como un monstruo de fuego, sino con sutilezas. Primero, la duda, un susurro que te cuestiona, ¿fue una buena idea renunciar a todo? ¿Acaso este sacrificio fue en vano? Luego, aparecen las ilusiones, visiones de tu antigua vida, de las riquezas que dejaste. Ves a tus amigos, a tu familia, todo parece tan atractivo, tan fácil de recuperar. Pero es una trampa, una dulce mentira del demonio para que abandones tu camino. Recuerda por qué empezaste, recuerda la paz que buscas. El demonio no se detiene ahí. Prueba con la violencia, con bestias salvajes, con enfermedades. Pero tú, con la fe como tu única arma, resistes. Recuerda que no estás solo, que Dios está contigo. Cada prueba te fortalece, cada tentación superada te acerca a la verdadera paz espiritual que buscas. La oración es tu escudo, tu refugio. Pero ahí estaba, la prueba más dura. No solo el calor, ni el hambre, ni la sed. Se materializaron ante ti, criaturas de pesadilla, retorcidas y monstruosas, emanando un hedor infernal. Bestias infernales, enviadas por el demonio para quebrar tu espíritu. Te enfrentaste a ellas con la fe como escudo, con la oración como espada. No eran solo bestias físicas, eran tentaciones, dudas, miedos que se encarnaban en formas aterradoras. Recuerda, esas bestias representaban tus propios demonios internos, tus dudas, tus flaquezas. Cada rugido, cada zarpazo, era un ataque a tu voluntad, a tu fe. Pero tú, con la fuerza de tu espíritu, con la ayuda divina, los enfrentaste. No con armas de carne y hueso, sino con la fuerza de tu oración, con la pureza de tu alma. La lucha fue dura, agotadora, pero tu perseverancia fue mayor que su furia. Fueron días y noches de lucha incesante. Cada victoria sobre una bestia, un paso más hacia la purificación. Cada derrota, una lección, una oportunidad para fortalecer tu fe. No te rindiste, porque sabías que la verdadera batalla no era contra esas criaturas, sino contra la duda que habitaba en tu corazón. Y esa lucha, la lucha contra ti mismo, era la más difícil de todas. Pero tú, en medio de ese horror, encontraste refugio en la oración. Recuerda cómo tus labios, resecos por la sed, murmuraban plegarias a Dios. No eran palabras huecas, sino un grito del alma, una súplica desesperada pero llena de fe. En cada palabra, en cada suspiro, renovabas tu fuerza, tu compromiso con la vida espiritual, convirtiendo el tormento en un acto de devoción. La penitencia,
esa disciplina que te habías impuesto, se transformó en tu escudo. Cada flagelo, cada privación, se volvía un escalón en tu ascenso espiritual. El dolor físico se fundía con el éxtasis de la comunión con lo divino. No era masoquismo, sino un sacrificio consciente, una ofrenda a la fuerza superior que te sostenía en medio de la prueba. Y así, con la oración como arma y la penitencia como armadura, tú enfrentaste a las bestias infernales. No con fuerza bruta, sino con la fuerza inquebrantable del Espíritu. La devoción te dio la valentía para resistir, para no sucumbir a la desesperación. La disciplina te forjó una voluntad inquebrantable. La lucha fue feroz, pero la victoria fue tuya, una victoria ganada no con la espada, sino con la fe. Pero ese grito, esa lucha solitaria, no quedó sin respuesta. Tu retiro en el desierto, tu lucha contra las tentaciones, se convirtieron en un faro para otros. Poco a poco, hombres y mujeres, atraídos por tu ejemplo de fe y penitencia, comenzaron a buscar refugio en el desierto, deseando seguir tus pasos. Así, sin proponértelo, tú, Antonio, fuiste el padre de una nueva forma de vida cristiana, el monaquismo. Imagínate, el silencio del desierto, roto solo por el murmullo de las plegarias y el canto de los pájaros. Una comunidad de hombres y mujeres, viviendo en austeridad, buscando la unión con Dios a través de la oración, el trabajo manual y la meditación. Esa fue la semilla que plantaste, Antonio, una semilla que daría fruto en el nacimiento del monaquismo cristiano, una forma de vida que se extendería por todo el Imperio Romano y más allá. Tu influencia, Antonio, trascendió tu propia vida. Los eremitas, esos hombres y mujeres que te siguieron, se convirtieron en un ejemplo para muchos otros. La búsqueda de la espiritualidad en la soledad, la dedicación a la oración y la penitencia, se convirtieron en un camino hacia la santidad, un camino que muchos quisieron recorrer. Y así, el monaquismo, inspirado en tu vida, se expandió, creando una red de monasterios y comunidades religiosas que cambiaron el curso de la historia cristiana. Así que, imagínate, tú, rodeado de tus hermanos en la fe, en medio del desierto, escuchando las murmuraciones. Hablaban de nuevas doctrinas, de interpretaciones extrañas de las sagradas escrituras. Hablaban de dioses paganos mezclados con el mensaje cristiano. Era la herejía, intentando corromper la pureza de la fe que tanto te costó encontrar. Pero tú, con la fuerza de tu fe, con la sabiduría que te dio la oración y la soledad, sabías distinguir la verdad de la falsedad. No te dejaste llevar por las dudas ni por las seductoras promesas de las herejías. Con paciencia y firmeza, explicaste la verdadera doctrina de Cristo, refutando punto por punto los argumentos engañosos. Tu ejemplo, tu valentía al defender la ortodoxia, se convirtió en una poderosa arma contra la herejía. Muchos, confundidos y desorientados, volvieron al camino de la verdad gracias a tu guía. Tu lucha no fue solo contra los demonios del desierto, sino también contra las tentaciones intelectuales que amenazaban la pureza de la fe cristiana. Pero volvamos a Antonio. ¿Recuerda las murmuraciones, verdad? Pues bien, en medio de esa tormenta espiritual, su fe se manifestaba en milagros asombrosos. Se cuenta que sanó a enfermos incurables, devolvió la vista a ciegos, y liberó a personas poseídas por demonios. Su sola presencia irradiaba una paz que calmaba las almas más turbulentas, un bálsamo en medio del desierto. Piensa en la fuerza de esa fe, capaz de desafiar las propias leyes de la naturaleza. No eran simples curaciones, eran manifestaciones tangibles del poder divino que actuaba a través de él. Hablan las crónicas de cómo el agua de las fuentes cercanas a su celda se convertía en remedio para todo tipo de dolencias, un milagro cotidiano para los que buscaban consuelo y sanación. Y no solo eso, se dice que incluso los animales, criaturas salvajes del desierto, se acercaban a él mansamente. Leones, serpientes, incluso escorpiones, parecían sentir su bondad y someterse a su voluntad. Una escena que refleja la armonía que él logró encontrar, no solo entre los hombres, sino también con toda la creación. ¿Pero cuál era el secreto de su fuerza?
tú ya sabes que Antonio Abad no era un hombre común. Su vida era una constante lucha contra las tentaciones, y para ello, el ayuno y la austeridad eran sus armas más poderosas. Imagina su cuerpo delgado, casi etéreo, resultado de una vida de sacrificio, una vida dedicada a la oración y a la penitencia. Ese cuerpo, aparentemente débil, albergaba una fuerza espiritual inquebrantable, forjada en la disciplina. El ayuno, para Antonio, no era solo una restricción física, era un acto de profunda espiritualidad. Era una forma de someter la carne, de silenciar el ruido del cuerpo para escuchar mejor la voz de Dios. A través de esta disciplina, él fortalecía su voluntad, haciéndola inmune a las seducciones del demonio. Recuerda, tú, que cada vez que se negaba a sí mismo, estaba fortaleciendo su espíritu. La austeridad en su vida iba más allá del ayuno. Era una renuncia consciente a los placeres materiales, un rechazo al lujo y a la comodidad. Él eligió la pobreza voluntaria, no por masoquismo, sino como una herramienta para purificar su alma y acercarse a Dios. Esa vida sencilla, lejos de debilitarlo, lo fortaleció, lo hizo invulnerable a las tentaciones que otros sucumbían fácilmente. Piensa en la fuerza que se requiere para resistir constantemente ese tipo de tentaciones. Armas, su cuerpo, debilitado por años de ayuno y penitencia, se acercaba al final de su largo peregrinaje. Se dice que, al final, fue un ángel quien bajó del cielo para anunciar su partida, una partida serena, esperada, como un descanso merecido después de una vida consagrada a Dios. Imagina la escena, tú, la paz en su rostro, la aceptación de lo inevitable. No fue una muerte violenta, ni llena de dolor, sino una transición tranquila hacia la eternidad. Pero, ¿qué dicen las fuentes históricas? La realidad, a veces, es menos poética que la leyenda. Los relatos de su muerte, aunque coinciden en su fallecimiento a una edad avanzada, varían en los detalles. Algunos hablan de una muerte pacífica en su celda, otros mencionan una visita de sus discípulos antes de su partida. Lo que sí es cierto es que su legado trascendió su muerte física, convirtiéndose en una fuente de inspiración para generaciones de creyentes. Independientemente de cómo haya sido su muerte, lo importante es el impacto que tuvo su vida. Antonio Abad, para ti, es un símbolo de lucha contra el mal, de perseverancia en la fe, de la búsqueda constante de la santidad. Su historia nos recuerda que la verdadera victoria no se encuentra en la ausencia de sufrimiento, sino en la forma en que enfrentamos nuestras pruebas. Y su legado sigue vivo, inspirando a muchos a seguir su camino de fe y austeridad. Y así, mi amigo, terminó la vida terrenal de San Antonio. Pero su legado, ¿qué legado?, trascendió su muerte física. Su vida de ascetismo y lucha contra las tentaciones demoníacas inspiró a generaciones de monjes y ermitaños. Se convirtió en un modelo a seguir, un ejemplo de fe inquebrantable, incluso en las pruebas más duras. Su influencia en la historia del cristianismo es innegable. Fundó el monaquismo cristiano en el desierto, sentando las bases para la vida monástica que conocemos. Muchos órdenes religiosas se inspiraron en su ejemplo, buscando la soledad y la oración como camino hacia la santidad. Piensa en la cantidad de monasterios que existen, todos con una parte de la herencia de Antonio. Y hablando de imágenes, ¿has visto alguna vez la representación iconográfica de San Antonio? Suele aparecer con una cruz, enfrentando demonios, a veces incluso con un cerdo a sus pies, símbolo de la tentación. Esa imagen, esa iconografía, se ha mantenido durante siglos, difundiendo su historia y su mensaje a través del arte religioso. Espero que hayas disfrutado de la historia de San Antonio Abad. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su lucha contra el mal? Déjame tu opinión en los comentarios.